Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús mis pecados. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Dios te bendiga en este precioso día. Es una bendición poder llegar a la intimidad de su hogar a través de la señal de Nación TV, a la intimidad de su hogar. Queremos saludar a todos nuestros amados televidentes que nos están viendo en este día, y hoy vamos a estar compartiendo este precioso tema: perdona, ama y olvida. Dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 4 verso 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y una de las palabras que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón es acerca de este tema: perdona, ama y olvida. Algunos dicen: pastor, yo perdono, pero yo no olvido. Y es común escuchar esa frase en la vida de muchas personas que son ofendidos, que son lastimados, que son menospreciados, que no son quizás en algún momento no son tomados en cuenta, y algunos quizás se resienten, algunos quizás son heridos. En el matrimonio lo mismo sucede. A veces el esposo ofende a la esposa, o la esposa ofende al esposo, o de repente en el trabajo usted es ofendido, usted es, como dice, lastimado por quizás alguna ofensa. Y hoy vamos a estar hablando acerca de ese tema, acerca del perdón, acerca del amor y acerca de olvidar. Y para comenzar, yo quiero compartir esto y decirle este pensamiento que nosotros lo pusimos en una de las, en nuestra página allí, en una de las redes sociales, y dice lo siguiente: dice, Dios no ve al agresor, Dios no ve al que ofende, Dios ve al agredido y al ofendido. Escuchen bien esto: Dios no está viendo al agresor, Dios no está viendo al que está ofendiendo. Dios a quien está viendo es Dios a quien ve es al agredido y al ofendido. Y usted dirá: pastor, ¿por qué Dios mira al agredido y al ofendido? Y la razón por la cual Dios mira al agredido y al ofendido no es para decirle: ay, pobrecito mi hijo, ay, pobrecito mi hija, mire lo que le están haciendo, lo están maltratando, lo están hiriendo. No, la razón por la cual Dios mira al ofendido y al agredido es porque lo que Dios está viendo es qué es lo que va a salir de su corazón, qué es lo que va a salir de su boca. Y la pregunta que yo le hago a usted en esta hora: cuando usted es ofendido, cuando usted es agredido, cuando usted es menospreciado, ¿qué es lo que sale de su corazón? ¿Qué es lo que usted dice? Porque vamos a leer algunos pasajes en esta hora, pero antes de poder leer algunos pasajes, yo le voy a dar una pequeña ilustración. Aquí en mi mano tengo un bote de azúcar. Si yo golpeo este bote, o sea, lo trato de abrir con un cuchillo, o de repente trato de abrir la tapadera, trato de abrir su tapadera, ¿qué es lo que va a salir de este bote? Lógicamente usted mira: pues pastor, de ese bote lo que va a salir es azúcar, lógicamente. Ahora, si este bote tuviera salsa de tomate y este bote fuese abierto, ¿qué es lo que saldría de ese bote? Pues saldría salsa de tomate. Si fuera salsa inglesa, pues saldría salsa inglesa. Si tuviera agua, lo que saldría fuera agua. Pues exactamente así, querido televidente, hermano, hermana y amiga y amigo que nos está viendo en este momento, eso es lo que sale del corazón de la persona cuando la persona es ofendida, cuando la persona es agredida, cuando la persona la ofenden. Eso es lo que sucede y eso es lo que pasa en esa persona. Entonces, vamos a leer algunos pasajes y mire lo que dice acá. Dice, si eres ofendido, ¿qué sale de tu corazón? Si eres ofendido, ¿qué sale de tu corazón? Sale dolor, resentimiento, murmuración o venganza. Algunos dicen: ya va a ver, cuando me tenga la oportunidad, me las va a pagar. Algunos, quizás usted ahí en su trabajo,
quizás alguien lo está ofendiendo, quizás alguien lo está hiriendo y usted dice, va a llegar el momento que yo me voy a vengar, va a llegar el momento en que ya me las va a pagar todas. Y escuche lo que la palabra de Dios dice y usted puede ir tomando nota. Marcos capítulo 7, verso 20 al verso 22 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas cosas salen del corazón del hombre. Por eso yo le decía al comienzo, Dios no está viendo al agresor, Dios no está viendo al que está ofendiendo, Dios está viendo al ofendido y al agredido. ¿Por qué? Porque lo que Dios está viendo es qué es lo que va a salir de la boca de esa persona, qué es lo que va a salir de su corazón, qué reacción tiene aquella persona que es ofendida y aquella persona que es agredida. Entonces, mire lo que también nos habla la palabra en Mateo capítulo 5, versos 43 y 44. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vamos a volver a leerlo. Escuche bien. Mateo capítulo 5, verso 43 y verso 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En pocas palabras, ojo por ojo y diente por diente. Si me ofendiste, yo te ofendo. Si me heriste, yo te hiero. Si me hiciste una, yo te voy a hacer dos. Pero Jesús dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. El Señor Jesús nos habla claramente que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos. Es fácil amar a los que nos aman, pero cuán difícil es amar a aquellos que nos aborrecen. Y muchas enfermedades y muchas situaciones en la vida del ser humano son producidas o provocadas por amargura, por resentimiento en el corazón. Hace unos años atrás yo escuchaba a una persona decir lo siguiente, yo estoy resentido, yo estoy herido porque X persona me ofendió, X persona me lastimó mis sentimientos y se le hizo la pregunta a aquella persona, ¿y dónde está esa persona la cual un día te ofendió? Y aquella persona dijo, pues esa persona tiene más de 20 años de haber fallecido, tiene más de 20 años de haber partido con el Señor. Esa persona ya estaba ya disfrutando en el cielo. Y esa persona que estaba aquí en la tierra estaba todavía cargando la amargura, cargando el resentimiento, cargando el dolor, cargando todas esas heridas en su corazón. Cuando la palabra de Dios nos habla que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, debemos de orar por aquellos que nos maldicen, debemos de orar por aquellos que nos hacen daño, por aquellos que quizás te hacen la guerra, por aquellos que quizás están tratando de lastimarte. Porque dice... Escuche bien esto, lo que dice también Mateo capítulo 6, verso 14 y verso 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, escuche, si usted perdona a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nuestro Señor Jesús es claro, es directo, y lo que Él está diciendo es que si tú o yo no perdonamos a aquel que me ha ofendido, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Así como lo está escuchando. Esto no lo dice el pastor Yamal Salem, esto lo dice la palabra de Dios. Y está en Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Si quiere vaya, búsquelo ahí en su Biblia, donde Jesús nos está diciendo que si yo no perdono, Él no me va a perdonar. Entonces, yo tengo que perdonar, yo tengo que perdonar. Usted tiene que perdonar. Si tu esposo te ofendió, si tu esposo te hirió, si tu esposo te lastimó,
Hoy es el día que usted tiene que perdonar a su esposo. Hoy es el día que usted tiene que perdonar a su esposa. Hoy es el día que usted tiene que perdonar a ese ser querido, a ese familiar, a ese compañero de trabajo, a ese, quizás a alguien ahí en la iglesia te ha estado, como dicen algunos, me han estado haciendo la vida a cuadritos. Pues tú tienes que perdonar, tú tienes que bendecir a esa persona. ¿Por qué? Porque la palabra dice Mateo, en Proverbios capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tú tienes que guardar tu corazón. Tú no tienes que darle lugar al resentimiento. Tú no le tienes que dar lugar a la amargura de tu corazón, a la venganza en tu corazón, porque eso no es la voluntad de Dios. Y la Biblia nos habla, nos enseña que debemos de perdonar aún a aquellos que nos han ofendido. Y mire lo que dice. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios con nuestras actitudes? Y Él está dispuesto a perdonarnos. Pues asimismo nosotros debemos de perdonar a aquellas personas que nos están ofendiendo. Y usted me dirá, pastor, pero a mí me ofenden, y me ofenden a diario, pastor. Cuando voy a mi trabajo siempre me quieren dar el trabajo más duro, el trabajo más fuerte. Siempre me quieren darme la tarea más sucia. Me mandan a hacer esto, me mandan a hacer lo otro. Y mientras los demás quizás están ahí tranquilos, sentados, disfrutando, y yo estoy haciendo más de lo que debería de yo estar haciendo. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted tiene que bendecir. Usted tiene que orar por esas personas. Usted tiene que interceder por esas personas. Y no solamente se trata de decir, te perdono, pero no voy a olvidar. Dios quiere que usted perdone, Dios quiere que usted olvide, y Dios quiere que usted ame. Y mire, ¿cuántas veces, pastor, debo de perdonar yo a mi hermano? ¿Cuántas veces debo de perdonar yo a mi prójimo? ¿Cuántas veces debo de perdonar a ese ser querido? Pues mire lo que la palabra de Dios nos habla. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña. En Mateo capítulo 18, verso 21 al 22 encontramos esa respuesta. Porque algunos se preguntarán, pastor, ¿y cuántas veces debo de perdonar yo a mi pareja? ¿Cuántas veces debo de perdonar yo a mi compañero de trabajo? ¿Cuántas veces debo de perdonar yo a mi jefe, a mi patrón? ¿Cuántas veces debo de perdonar a aquella persona que quizás me ha herido y quizás me ha lastimado? Mire, yo recuerdo el testimonio de un gran hombre de Dios que hace poco partió a la presencia del Señor. Y este hombre de Dios, a quien me refiero, es al evangelista, un ministro de Dios de allá de Puerto Rico, G. Ávila. Tal vez usted ha escuchado el testimonio de él cuando una de sus hijas fue asesinada. Y cuenta el testimonio que G. Ávila fue hasta la prisión y fue a perdonar a ese hombre que había herido su familia, había herido aún su corazón. Y es fácil amar a los que nos aman, pero cuán difícil es amar a aquellos que nos han ofendido. Y aquel varón de Dios fue, y eso es un gran testimonio. Y aquel hombre que quizás cegado por la oscuridad, cegado por el enemigo, cometió esa gran equivocación de quitarle la vida a esa persona. Hoy en día él sirve al Señor, porque me imagino yo que la impresión de ese hombre, quizás cualquiera pudo haber dicho, pues va a pagarle con la misma moneda, va a pagarle con el mismo billete. No, fue hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, a perdonar, a bendecir y a orar. Y ese es un mandato que Dios nos da. Y la palabra, tal vez usted dirá, pastor, ¿cuántas veces yo debo de perdonar? ¿Cuántas veces yo debo de perdonar al prójimo? Y mire lo que dice Mateo 18, 21, 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Le dice, ¿cuántas veces yo voy a perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces yo voy a perdonar a aquel que me ofende? Y Jesús le habla claramente. Jesús le dice 70 veces 7. Y si usted multiplica 70 veces 7 ahí en su calculadora, le va a dar el resultado de 490 veces. Oiga bien, 490 veces usted perdonará a su prójimo. 490 veces usted
bendecirá a su prójimo. 490 veces dijo Jesús que nosotros deberíamos de perdonar a aquella persona que nos ofende. Y dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo quiero también compartirle una historia en el libro de Primera de Samuel. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel y vamos a hablar acerca de una persona que comenzó a ser ofendida. ¿Y qué es lo que la ofensa comenzó a provocar en el corazón de esa persona? Porque si usted está siendo ofendido, si usted está siendo lastimado, si alguien a usted le está haciendo, como dicen en la vida cuadrito, si alguien está quizás haciendo algo en contra de su vida, ¿qué es lo que provoca todas esas cosas? Mire, cuando una persona es ofendida, lo que provoca en el corazón de aquella persona es, en el ofendido provoca enojo, tristeza y amargura. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 6, verso 7 y verso 10 dice, y es la historia de una mujer llamada Ana. Y dice que esta Ana, dice que el verso 6 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Era una mujer que no podía tener hijos y ella había una persona ahí cerca de ella que la entristecía, le traía tristeza, le traía dolor, le traía amargura. Hasta dice la escritura aquí que vamos a leer, ni comía, no podía ni comer. Hay gente que pierden hasta el apetito pensando en el agresor, pensando en aquella persona que les está ofendiendo, pierden la paz, no pueden dormir. Y mire lo que dice, y así cada año cuando subían a la casa de Dios, esto no sucedía allá afuera en el mundo, esto sucedía en la casa de Dios, en la iglesia. Dice la palabra que cada vez que ellos iban, su agresor aparecía para agredirla, para lastimarla, para ofenderla, para decirle, ja, 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 mira, no puedes tener hijos. Y se burlaba de ella. ¿Y qué es lo que hacía esa ofensa? Esa ofensa, lo que hacía en el corazón de esta mujer llamada Ana era que Ana se enojaba, Ana se entristecía, Ana tenía amargura, Ana perdía el apetito. Ana no era feliz, la hermana Ana no era feliz. ¿Por qué razón no era feliz? Porque era afectada por las ofensas. Cuando una persona es afectada por la ofensa, cuando una persona es afectada por una irritación, por alguien que lo está, como dice, ofendiendo, en pocas palabras, algo está pasando en el corazón de esa persona. Porque cuando hay una persona que conoce los principios de la palabra, conoce lo que la palabra de Dios habla acerca cuando somos ofendidos, cuando somos agredidos, cuando somos lastimados, cuando somos menospreciados, cuando somos traicionados, cuando no nos toman en cuenta, entonces, ¿qué es lo que pasa en el corazón de aquella persona? Aquella persona es movida por esa circunstancia. Y de la abundancia del corazón hablará la boca. Y entonces, ¿qué dice acá? Y dice el verso 7 y verso 10 dice, cada año la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Pero mira lo que dice el verso 10. El verso 10 dice que un día llegó a la casa de Dios y ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Qué comenzó a suceder en la vida de Ana? Ana había estado siendo afectada durante muchos años, durante mucho tiempo. Cada vez que ella iba a la casa de Dios, siempre aparecía esa persona para hacerle la vida cuadritos, para ofenderla, para lastimarla. Y ella era afectada por aquella situación de tal manera que la vida de Ana era una vida triste. Una vida triste. Dios no quiere que usted viva una vida triste. Dios no quiere que usted viva una vida lastimada del corazón, lastimada sus sentimientos. Dios quiere que usted sea feliz. Y mire lo que Ana hace. Ana dice que un día llega a la casa de Dios y ese día que llega a la casa de Dios, Ana comienza a orarle a Dios. Ana comienza a interceder, Ana comienza a exaltar el nombre de Dios y Ana comienza a ser visitada por la presencia de Dios. La presencia de Dios comienza a venir al corazón de Ana y Ana comienza a recibir el amor de Dios. Comienza a recibir el amor de Dios, ese amor que es capaz de perdonar al agresor, ese amor que es capaz de perdonar al ofendido. Si hay un amor en esta tierra, si hay un amor hoy en día que es capaz de perdonar a aquella persona que te ha ofendido y que te ha herido, es el amor de Dios. Es el amor de Dios, porque dice que Ana derramó su alma y le dijo al Señor,
todo lo que había en su corazón. Había amargura, había tristeza, había desesperación. ¿Durante cuánto tiempo Ana había estado subiendo a la casa de Dios a ofrecer las ofrendas? Ofrecía la mejor ofrenda, su esposo le daba la mejor ofrenda, pero de nada servía darle la mejor ofrenda a Dios si su corazón estaba lastimado. Si su corazón estaba herido. El Señor quería sanar su corazón, pero mientras Ana no se lo permitiera, Dios no podía venir a sanar su corazón. Dice en el libro de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, cuando Él está tocando, dice que Él va a entrar si tú le abres la puerta. Pero si tú no le abres la puerta, Él no va a entrar. Pero si tú le abres la puerta de tu corazón, Jesús va a entrar a tu corazón, Jesús te va a sanar y Jesús te va a perdonar. Y así mismo, como Él te perdona, así tú debes de perdonar a aquella persona que te ha agredido. Ana tuvo que perdonar a Penina. La tuvo que perdonar, porque si ella no la perdonaba, ella no iba a recibir lo que Dios tenía para ella. Dios tenía un milagro extraordinario. Dios le iba a dar ese hijo que tanto ella anhelaba. Y mire, durante cuántos años Ana vivió en esa esterilidad, tanto espiritual, porque era estéril espiritualmente, era inmadura espiritualmente. La persona inmadura es aquella persona que se deja ser afectada por las ofensas, y Dios no quiere que usted sea afectado por la ofensa. Al contrario, cada vez que usted esté ese momento de la ofensa, es el momento para demostrar el amor de Dios, orar por esa persona y bendecirla. Y mire lo que Ana sucede. Dios le da una palabra y Dios le dice el sacerdote, le dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición de tu corazón. Cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros bendecimos, cuando nosotros nos liberamos de esa carga en nuestro corazón, cuando quizás alguien te ha traicionado, cuando quizás alguien te ha dado la espalda, en ese momento hay una palabra de Dios a nuestra vida, y es que Dios te va a otorgar las peticiones de tu corazón. ¿Por qué razón? Porque le has dado el lugar al amor de Dios en tu corazón, para amar no solamente al que te ama, sino también al que te ofende. Y dice más adelante que aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz y tuvo ese hijo que tanto había estado esperando por muchísimos años. Dios es un Dios que quiere conceder las peticiones de su corazón, pero usted tiene que aprender a amar, usted tiene que aprender a perdonar, usted tiene que aprender a olvidar. Y vamos a leer otra historia en Génesis capítulo 42, y esta es una de las historias que yo siempre he compartido, que cada vez que yo la leo, cada vez que yo la escudriño, y llego a este momento de la historia de José, usted sabrá, le voy a hacer un poquito pequeña la historia, porque es una historia larga. Pero esta historia habla acerca de la historia de un joven de 17 años de edad que era amado por su padre, pero habían hermanos aún dentro de la casa que lo aborrecían. Y era que José comenzó a tener unos sueños, y en los sueños que José llegó a tener era que sus hermanos venían y se rendían ante él, y que él era cabeza, que él era un hombre próspero y bendecido, y sus hermanos se enojaban cuando José les contaba estos sueños. Y como usted conocerá la historia, a José sus hermanos lo metieron en una cisterna, lo iban a matar, no lo mataron, la cisterna no tenía agua, y la cisterna no tenía agua, la razón era porque Dios tenía un propósito para la vida de José. Número 2, luego a José lo vendieron sus hermanos para Egipto, y fue a Egipto, y ahí en Egipto fue a la casa de un egipcio, y ahí en la casa de ese egipcio José fue tentado, y José huyó de la tentación, y luego de haber huido de la tentación, lo que sucedió con José, que se levantaron en contra de él y lo metieron a la cárcel, y estuvo unos años en la prisión, estuvo unos años en la cárcel, y estando esos años allí en la cárcel, lo que comenzó a suceder fue que Dios comenzó a tratar con la vida de José. Pero dice que un día el faraón lo mandó a llamar apresuradamente, y sacaron a José de la prisión, y José interpretó unos sueños. Cuando José interpreta estos sueños, y no solamente da la interpretación, sino que también le da la salida, le da la manera
cómo gobernar durante aquellos años, porque eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y se necesitaba una persona con capacidad de poder dirigir durante esos 14 años y poder alimentar no solamente a la ciudad, al país de Egipto, sino a muchísimas naciones. Y entonces lo que sucede es que el mismo faraón reconoce que la única persona que puede hacer eso es José. Y entonces José sale de una prisión para estar ahora sentado en una mesa de príncipes, estar al frente y ser una persona de eminencia, una persona que tenía el respaldo de Dios para poder hacer todo lo que Dios tenía para él. Y entonces lo que comienza a suceder en la vida de José es lo siguiente. El hambre llega a toda la tierra, y cuando el hambre llega a toda la tierra, el hambre llega donde estaba su padre y donde ya estaban sus hermanos. Entonces sus hermanos se dan cuenta de que en Egipto hay comida. Lo que ellos no saben es que la persona que está a cargo de todo es su hermano. Ellos no saben. Y mira lo que comienza a suceder al comienzo. Vamos a ir aquí a Génesis capítulo 42. Génesis 42, versos 6 y verso 7. Dice: José era señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Mire cuál fue la primera reacción de José. Cuando José mira a sus hermanos, los reconoce al nomás mirarlos, a cada uno de ellos. Y en ese momento yo me pongo a pensar que comenzó aquella película, aquel video. Este fue el que decidió meterte a la cisterna. Este dijo que te mataran. El otro dijo que no, ¿para qué te vamos a matar? Mejor vendámoslo. Y en ese momento comenzó a pasar aquella película sobre José. Y dice que en ese momento José, mira lo que comienza a suceder. El ser humano comienza a hablarles ásperamente. Ya se imagina cómo les comenzó a hablar ásperamente, fuerte, arrogante. Luego de eso les comienza a decir: ustedes son espías. Y luego de eso José se acuerda de los sueños que él había tenido cuando él tenía 17 años. Habían pasado 13 años donde él fue arrancado de su familia, fue arrancado de los brazos de su padre. Ya su papá ya no estaba el calor de la familia. Algo sucedió en la vida de José. Y José, en ese momento, cuando él comienza a recordar todas esas cosas, Satanás quiere tomar ventaja de lo que sus hermanos le habían hecho. Pero lo que José en ese momento no sabía era que cuando él había tenido esos sueños, cuando sus hermanos se inclinaron a él, no era que José iba a estar sobre sus hermanos, que él los iba a gobernar, que él los iba a mandar y que yo soy la autoridad, yo soy el hombre bendecido, yo soy el que sufrí tantos años y porque sufrí tantos años ustedes van a estar bajo mis pies. No, no era eso. Jesús declaró diciendo: yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. La razón por la cual Dios llevó a José a ser un hombre próspero y bendecido no era para enseñorearse de sus hermanos, no era para enseñorearse de los que estaban a su alrededor, era para servir, era para ser un instrumento de Dios, para poder servir no tan solamente a su pueblo, sino también a sus generaciones. Pero el diablo le comenzó a recordar todo el daño que sus hermanos le habían hecho. Y entonces José comenzó a actuar como cualquier ser humano, dándole oportunidad al resentimiento, dándole oportunidad al recuerdo. Una herida que había estado ahí metida adentro, ahora se volvió a abrir. Y este momento me imagino que Satanás le decía: José, este es el momento de la venganza. Este es el momento que te puedes vengar, José. Aprovecha este momento porque esta es tu oportunidad. Y si no aprovechas esta oportunidad, no vas a tener otra.
Y eso es lo que hoy en día Satanás le está diciendo a mucha gente. Esta es la oportunidad para vengarte de tu esposo. Esta es la oportunidad para vengarte de tu esposa. Esta es la oportunidad para vengarte de ese compañero de trabajo. Esta es la oportunidad para que te vengues de ese hermano ahí en la iglesia. El pastor, aún algunos, hasta el diablo les mete. Es el momento de que te vengues de tu pastor. No. Ese no es el corazón de un hombre o de una mujer de Dios. Jesús dijo, amen, oren, bendigan. Y mira lo que sucede más adelante. Vamos a ir rápido porque el tiempo se nos va. Génesis 44. Génesis 44. Verso 1 y 2 dice lo siguiente. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena alimento de los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Ahí José continuaba siendo ese instrumento de la carne, ese instrumento para querer vengarse, como diciendo, ustedes tienen que sufrir porque yo sufrí, yo fui una vida de sufrimiento, entonces ahora les toca a ustedes. Y comenzó José a hacer sus cosas ahí. Pero miren lo que comienza a suceder más adelante. Génesis 43, el verso 43, verso 29 al 31. Dice, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Oiga, cuando José les pregunta, ¿este es el hermano menor de ustedes? Y ellos vienen, sí, dice, este es el hermano menor. Y aún José viene y les dice, que Dios tenga misericordia de ti, porque estos sinvergüenzas a mí me metieron en una cisterna y a mí me vendieron. Y a saber qué van a hacer contigo. José pensaba que sus hermanos iban a volver a hacer otra vez lo mismo que habían hecho con él. Y mira lo que dice el verso 30. Entonces José se apresuró. Algo sucede aquí. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Algo comenzó a suceder en el corazón de José. Satanás quería ganar ventaja. Y Satanás lo que estaba tratando de hacer era que José destruyera a sus hermanos. Que José se vengara de sus hermanos. Pero dice la palabra, y usted puede leer toda la historia de José, que Dios, desde que estaba José en la cisterna hasta donde él llegó, Dios siempre estuvo con él. Y ahí fue donde el amor de Dios brotó en el corazón de ese hombre. Donde la misericordia de Dios, donde el verdadero amor, el verdadero perdón, dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Mire lo que dice también Génesis 45, y con esto vamos a ir ya casi terminando. Génesis 45, versos 4 y 8, y esto dice acá: entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. José se desnuda delante de ellos y les dice, hermanos, yo soy José, a quien ustedes vendieron para Egipto. Yo soy José, a quienes ustedes metieron en una cisterna. Yo soy el José al cual ustedes habían pensado quitarme la vida. Ahora pues no tengáis tristeza, ni os pese haberme vendido para acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrán arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda la casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. En ese momento,
Cuando José le dice a sus hermanos que él era José, se abrazaron, lloraron. Me imagino que fue algo tan hermoso que sucedió en ese momento. Y cuánto más hermoso fue cuando José volvió a ver a su padre. Dice el verso 27, y ellos le contaron todas las palabras de José que él había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. El espíritu de su padre revivió. Había una tristeza en el corazón de su padre, porque su padre pensaba que José había muerto, pero José no había muerto. José había sido arrancado. José había sido llevado durante 13 años, donde él creció sin su padre, sin su madre, sin sus hermanos, sin su familia. Pero José entendió al final que todo ese dolor y todo eso que él había pasado, Dios tenía un propósito para la vida de José. Y José tuvo que perdonar a sus hermanos, tuvo que perdonar a aquellas personas que lo ofendieron. Jesús, aun cuando estaba en la cruz, dice la Escritura que él vino y dijo las siguientes palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús es el mayor ejemplo que nosotros tenemos del amor y del perdón. A Jesús lo crucificaron, a Jesús lo golpearon, a Jesús lo traicionaron, aún sus discípulos lo abandonaron, pero Jesús tenía amor, amor del Padre en su corazón para poder compartirles ese amor y poder decirle a esa gente que Dios los amaba. A pesar de sus actos, a pesar de todas las cosas que habían hecho, el amor de Dios es grande. Si usted me está viendo en este momento, y yo sé que Dios está tocando corazones, yo sé que el Espíritu Santo de Dios está ministrando. Cuando compartí esta palabra hace unas semanas atrás, Dios me dio la oportunidad de ir a una congregación y poder compartir esta palabra acerca de este tema: perdona, ama y olvida. Fue tan impresionante que casi el 80% de las personas que estaban ahí pasaron al altar. Y esas personas que pasaron al altar, algunos comenzaron a llorar, algunos comenzaron a ser ministrados por la presencia de Dios, porque el diablo lo que trata es poner resentimiento en tu corazón. Quizás fuiste abandonado, abandonada por tu padre, quizás fuiste abandonada por tu esposo, quizás fuiste algún hijo o hija que me está viendo, quizás creciste, quizás algo sucedió y fuiste lastimado, quizás cuando eras niño o niña fuiste herido, algo sucedió, fuiste abusado físicamente, quizás emocionalmente. Algo sucedió en tu vida y quizás has cargado con ese resentimiento y ese dolor en tu corazón. Yo quiero decirte en este momento, el Señor quiere entrar a tu corazón y Él quiere llenarte de amor. Él quiere llenarte de amor. Y yo sé que hay vidas que nos están viendo ahora mismo, aquí en los Estados Unidos y donde quiera que usted nos esté viendo. No es una casualidad que usted nos haya sintonizado. Así como Dios te perdona, así tú tienes que perdonar. Y ahí donde usted está, usted me dice: pastor, yo me identifico con esta palabra. Yo necesito perdonar. Yo necesito amar y yo necesito olvidar. Jesús dijo, la palabra de Dios nos enseña. Él vino a buscar y a salvar lo que él se había perdido. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No traigáis a memoria las cosas pasadas. El diablo va a querer traer toda esa basura para poder detener ese llamado, esa bendición que Dios tiene para tu vida. Ana durante años estuvo detenida, durante años estuvo encapsulada. Y como dije anteriormente, ¿qué sucedía cuando Ana era ofendida? ¿Qué es lo que había dentro de ella? Aquí, como dije anteriormente, si yo abro esto, aquí va a haber azúcar y va a salir el azúcar. Pero si aquí, este recipiente es nuestro corazón y está Dios, Dios es amor, y cada vez que te ofendan, cada vez que te hieran, lo que va a salir de tu corazón va a ser amor, va a ser bendición. No va a ser maldición, no vas a decir, ya vas a ver, me las vas a pagar. No, va a ser amor, porque Dios es un Dios de amor. Ahí donde usted está en este momento, yo quiero invitarle, usted que me está viendo,
quiero hacer una oración por cada televidente, por cada hermano, hermana, amigo o amiga que me está viendo en este momento. Si algún momento fuiste herido, si algún momento te lastimaron, si algún momento alguien te hizo un daño y has cargado con ese dolor, con ese daño en tu corazón, este es el momento en que tú debes, primeramente, pedirle perdón a Dios. Segundo, tienes que bendecir a esa persona y tienes que liberarte en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Tú lo puedes hacer. No digas, pastor, es que no puedo perdonar. Sí lo puedes hacer porque Dios te perdonó. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en esa cruz. Ahí donde estás, yo quiero invitarte que hagas conmigo esta oración. Usted que me está viendo ahí, haga conmigo esta oración y diga, Señor Jesús, hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor. Hoy creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme. Gracias, Señor Jesús, por limpiarme. Gracias, Señor Jesús, por ser el Salvador de mi vida. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Y así como tú me perdonas, Señor, en este día, hoy yo quiero pedir perdón, Señor, si he ofendido, si he dejado que la ofensa me afecte, Señor. Perdóname, Señor. Yo bendigo a mi prójimo. Yo bendigo, Señor, a aquella persona que me ha ofendido. Padre, yo oro en esta hora por esa persona, Señor, que me ha lastimado, Señor. Oro por esa persona, Señor, y bendícela. Bendigo a mis enemigos como a mis amigos. Bendigo a mis enemigos como a mis amigos, Señor, y los amo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí donde usted está ahora mismo, comience a orar por esa persona que te ofendió. Comienza a orar por esa persona que te hirió. Comienza a orar en el nombre de Jesús por ese hermano, compañero de trabajo. Comienza a orar por tu esposo. Comienza a bendecir a tu hijo. Comienza a bendecir a tu hija. Comienza a bendecirlo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ama, perdona y olvida. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, sanidad a cada corazón. Tú viniste a traer sanidad a los quebrantados de corazón. Tú viniste a traer sanidad a los quebrantados de corazón, Señor. Y yo sé que en esta hora, Señor, yo sé que algo estás haciendo en los corazones. Yo sé que algo estás haciendo en la vida de aquellas personas que nos están viendo, Señor. Tú estás trayendo sanidad, Señor, a los corazones en el nombre poderoso de Jesús. Perdona a ese esposo que te hirió. Perdona a ese esposo que te falló. Perdona a ese esposo que te abandonó. Perdónalo. Comienza a bendecirlo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Comienza a hacerlo. Ahí está el poder de Dios sobre tu vida y Dios está trayendo sanidad, porque cuando tú le das lugar al amor de Dios, ese amor que viene a inundar tu corazón, lo que comienza a suceder, Dios comienza a traer sanidad a tus huesos. Dios comienza a traer sanidad a tu cuerpo. Recibe en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo sé que Dios está haciendo una obra especial ahí en tu vida. Yo sé que Dios está haciendo una obra especial en tu vida. Y damos gracias a Dios por esta palabra, porque yo sé que esta palabra está tocando, esta palabra está haciendo algo extraordinario en los corazones. Comience a mandar sus mensajes, comience a mandar sus mensajes de texto, comience a comunicarse con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Sea parte de toda esa gente que está recibiendo esa palabra, esos mensajes de texto que lo están recibiendo en sus teléfonos móviles. Mucha gente está recibiendo esa palabra y esa palabra está haciendo algo en la vida de esos corazones, está haciendo algo extraordinario. Dios está tocando vida. Yo sé que en esta hora Dios está trayendo sanidad y Dios está tocando esos corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él es tu proveedor, Él es todo para ti. Yo lo creo con todo mi corazón y siga comunicándose con nosotros. Ahí está esta promo que tenemos, porque yo sé que esta palabra está haciendo bendición para muchas personas, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino que también en Latinoamérica, donde mucha gente me escribe, donde mucha gente se comunica conmigo y me dice, pastor, esta palabra llegó en el momento cuando yo más la necesitaba. Y es que la palabra de Dios tiene un efecto. La palabra de Dios provoca algo en el corazón de la gente. La palabra de Dios provoca algo en la vida de los televidentes, en la vida de aquellas personas que están sedientos de una palabra que va a venir a bendecir su vida, que va a venir a tocar su vida. Y usted sea parte de esa bendición. Si usted quiere recibir esos mensajes en sus teléfonos, 832-790-8487, y yo sé que va a ser de gran bendición en su vida. Ya son más de 1000 personas las que están recibiendo esta palabra en sus teléfonos móviles. Sea usted parte de esta bendición y reciba usted estos mensajes en sus teléfonos móviles. Más de 1000 personas a nivel mundial reciben mensajes de textos con una palabra de esperanza, consuelo y ánimo. Si
tú también quieres ser parte y recibir estos mensajes de texto, solo tienes que mandar un mensaje al 8